Hace más de 3.500 millones de años, cuando no existían plantas, animales, ni siquiera oxígeno en la atmósfera, la naturaleza ya había resuelto uno de los problemas más fundamentales: cómo obtener energía a partir de la materia. El día de hoy vamos a estudiar una de las rutas metabólicas más antiguas, más conservadas, la glucólisis. Y voy a dividir este tema en 3 preguntas. Primero, ¿cómo atraviesa la glucosa la membrana? Una vez que la membrana está dentro de la célula, ¿cuáles son las reacciones que ocurren para romper la glucosa? Y finalmente, ¿cómo se regula esta ruta metabólica? Entonces, primero, comencemos definiendo qué es glucólisis. Etimológicamente, glucólisis significa ruptura de la molécula de glucosa. Glucólisis es la ruptura de la glucosa. Ruptura de la glucosa. Ahora, ¿dónde ocurre esta ruta metabólica? Principalmente, esto va a ocurrir en el citosol. Ocurre en el citosol de la célula. Y además hay que precisar de que esta ruta metabólica no necesita de oxígeno. Es decir, ocurre en condiciones anaeróbicas. Es decir, en ausencia de oxígeno. No necesita de oxígeno para que se lleve a cabo esta ruta metabólica. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo atraviesa la glucosa la membrana? La membrana celular. La membrana celular. ¿Cómo entra la glucosa a la célula? Entonces, primero debemos entender de que la glucosa, al ser una molécula grande y una molécula polar, no puede atravesar directamente la membrana. La glucosa es una molécula grande, es una molécula polar, por lo que no atraviesa directamente la membrana. No atraviesa directamente la membrana. Listo. Entonces la glucosa, la molécula de glucosa, al ser una molécula grande, al ser una molécula polar, no va a poder atravesar directamente la membrana, por lo que necesita de transportadores. Necesita de un transportador. Listo. Entonces, para que la molécula de glucosa pueda atravesar la membrana e ingresar al interior de la célula, necesita de un transportador, por lo que no lo puede hacer directamente, debido a que es una molécula grande y una molécula polar. Entonces, la glucosa va a atravesar la membrana gracias a un transportador, y esto lo va a hacer a través de 2 mecanismos. A través de 2 mecanismos. Por acá ponemos el mecanismo 1. Vamos a detallar el mecanismo 1. El mecanismo 1. Y por acá vamos a detallar el mecanismo 2. Mecanismo 2. Listo. Entonces, mecanismo 1, la glucosa va a atravesar la membrana por un mecanismo o por un tipo de transporte llamado transporte pasivo. Por transporte pasivo. Por un tipo de transporte pasivo. Un tipo de transporte pasivo se caracteriza porque va a favor de la gradiente de concentración.
¿sí? El transporte pasivo se caracteriza porque el transporte de las moléculas van a favor de la gradiente de concentración, es decir, desde una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración. ¿Y qué más? Dentro del transporte pasivo, por un tipo de difusión facilitada. ¿Okay? Difusión facilitada. ¿Sí? Facilitada, es decir, por un transportador. Y en el caso específico de la glucosa, este transportador se llama GLUT. ¿Sí? Se llama GLUT. Entonces, ¿de qué forma va a suceder este transporte? Algo que faltó mencionar, en el caso del mecanismo 1, que es el transporte pasivo, que va a favor de la gradiente de concentración, también no gasta ATP, ¿ok? No gasta ATP, ¿ya? La energía que proporciona la molécula de ATP, ¿ok? Y dentro de ello vamos a ver la difusión facilitada. ¿Okay? Facilitada, es decir, por un transportador llamado GLUT, ¿okay? GLUT, transportador de glucosa. Entonces, aquí tenemos una membrana, ¿sí? Una membrana celular, y aquí tenemos transportadores, ¿okay? Listo. Esto de acá es el medio extracelular y lo de aquí va a ser el medio intracelular. Entonces, en este primer mecanismo, que es un transporte pasivo que va a favor de la gradiente de concentración, aquí afuera vamos a tener mayor cantidad de moléculas de glucosa. ¿Sí? Aquí afuera hay mayor cantidad de moléculas de glucosa en el medio extracelular. Mientras que en el medio intracelular hay poca cantidad de moléculas de glucosa. Entonces, por un tipo de transporte pasivo que va a favor de la gradiente de concentración, la glucosa, ¿sí? A esto vamos a llamarle glucosa, vamos a poner aquí la glucosa, va a atravesar la membrana gracias a este transportador llamado GLUT, ¿sí? Este es el GLUT. GLUT, ¿ok? Listo. Entonces, básicamente en eso consiste este mecanismo 1. Ya que es un transporte pasivo donde va a favor de la gradiente de concentración, es decir, una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración. ¿Okay? Entonces, ese es el mecanismo 1. Ahora, los GLUT, estas proteínas transportadoras de glucosa, son una familia de proteínas. Es decir, vamos a encontrar varios tipos, ¿sí? O varios integrantes, digámoslo así. Entonces, hasta la fecha, se conocen 16 isoformas, ¿okay? 16 isoformas de esta familia proteica de las GLUT. Es decir, tenemos GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5 y así hasta el GLUT 16. Cada una de ellas va a cumplir, digámoslo así, funciones especializadas. Vamos a explicar alguna de ellas. Primero tenemos a las GLUT 1. Vamos a explicar a las GLUT 1. Por ejemplo, las GLUT 1 son unos transportadores de glucosa que las vamos a encontrar principalmente en los eritrocitos. Y también en las barreras hematoencefálicas. ¿Okay? Las barreras hematoencefálicas. Hematoencefálicas. Listo. Esa es la GLUT 1. De ahí tenemos también a la GLUT 2, al transportador de glucosa de tipo 2. La GLUT 2 la vamos a encontrar, por ejemplo, en el hígado, la vamos a encontrar en el páncreas, ¿sí? La vamos a encontrar en el riñón, ¿sí? En el intestino también, ¿ya? Principalmente en estos órganos, ¿sí? En el intestino. Después podemos mencionar también al GLUT 3. ¿Sí? El GLUT 3. El GLUT 3 lo vamos a encontrar principalmente en las neuronas, ¿sí? En las neuronas y en la placenta, ¿sí? En la placenta.
Luego también podemos mencionar al GLUT4, ¿sí? Al GLUT4. El GLUT4 lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los adipocitos. En los adipocitos. Y también en el músculo esquelético y cardíaco. ¿Sí? Músculo esquelético y músculo cardíaco. Ahora, con respecto a la GLUT4, hay una particularidad, y es que la GLUT4 es dependiente de insulina. ¿Okay? Dependiente de insulina. ¿Ya? Insulina. ¿Ya? Esto quiere decir que para que la GLUT4 se pueda expresar sobre la membrana, a nivel de membrana, necesita de la hormona insulina. ¿Okay? Listo. Entonces, este es el mecanismo 1, que es un tipo de transporte pasivo donde la glucosa se mueve a favor de la gradiente de concentración. Mientras que el mecanismo 2 es por un tipo de transporte activo. ¿Sí? Por un tipo de transporte activo. Es decir, va en contra, ¿sí? En contra de la gradiente de concentración. Es decir, aquí la glucosa se va a mover desde una región de menor concentración hacia una región de mayor concentración. Pero dentro del transporte activo tenemos del tipo primario y secundario. En el caso específico de la glucosa, se va a dar por un tipo de transporte activo secundario. ¿Okay? Transporte activo secundario. ¿Y qué significa un tipo de transporte activo secundario? A ver, primero, el transporte activo va en contra de la gradiente de concentración. Tenemos al primario y al secundario. En el primario se va a gastar ATP, ¿okay? Se va a gastar ATP para mover las moléculas en contra de la gradiente de concentración. Pero en ese proceso va a generar un gradiente electroquímico. La fuerza que genere ese gradiente electroquímico, en muchos casos, va a ser utilizado o aprovechado para mover de forma simultánea otras moléculas. ¿Sí? Cuando se mueve esas otras moléculas, aprovechando la energía de la gradiente electroquímico, le vamos a llamar un tipo de transporte activo secundario, donde no se utiliza la energía proporcionada por el ATP directamente, sino la energía proporcionada por la gradiente electroquímico que generó un tipo de transporte activo primario. ¿Okay? Vamos a explicar todo esto con esta imagen. ¿Okay? Entonces, en el tipo de transporte secundario, ¿sí? Usa la energía, ¿sí? Usa la energía de la gradiente electroquímica, ¿sí? De la gradiente electroquímica, ¿sí? Electroquímica, ¿sí? Generado por un transporte de tipo primario. Y aquí vamos a encontrar, las proteínas o los transportadores encargados de este tipo de transporte activo secundario son los SGLT, ¿sí? Los transportadores asociados a sodio-glucosa. ¿Okay? Entonces, primero, para que se pueda entender esto, vamos a explicar el transporte activo del tipo primario. ¿Okay? Cuando vimos el tema de bioelementos, mencionamos que el sodio es el catión más abundante en el medio extracelular. ¿Okay? Entonces, aquí afuera vamos a encontrar muchos iones sodio, ¿sí? Muchos iones sodio, abundante iones sodio. Mientras que en el medio intracelular hay poco sodio, ¿sí? Hay poco sodio, ¿sí? Y afuera hay abundante sodio. ¿Cuál es la proteína transportadora encargada de generar esta gradiente electroquímica, donde afuera va a haber abundante sodio, mientras que adentro va a haber poco sodio? ¿Sí? ¿Quién es el encargado? Una bomba muy famosa, muy conocida, llamada bomba sodio-potasio. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la bomba, ¿ya? Esta es la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Bueno, la bomba sodio-potasio saca 3 sodios, mete 2 potasios, pero aquí solamente vamos a especificar qué es lo que pasa con el sodio.
¿Ok? Listo. Entonces, gracias a esta bomba sodio-potasio, va a sacar sodio. ¿Ok? Obviamente sabemos que también mete potasio. ¿Ya? Pero vamos a especificar solo el sodio. Entonces, se comienza a sacar al sodio, obviamente en contra de la gradiente de concentración. Entonces, para esto se gasta ATP. Ya se va a gastar ATP. Y aquí se libera ADP. ¿Ya? Listo. Entonces, para que vaya en contra de la gradiente de concentración y se genere toda esta gradiente, tenemos a la bomba sodio-potasio. Entonces, este es un tipo de transporte activo primario. Pero ya vemos que se ha formado esta gradiente, ¿okay? Una gradiente electroquímica. Entonces, el sodio necesita regresar, ¿sí? Necesita regresar. Y esto sí lo va a hacer a favor de la gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos moléculas de glucosa. Vamos a poner glucosas por acá. ¿Sí? Vamos a poner pocas glucosas, mientras que aquí hay bastante. ¿Sí? En el interior hay bastantes glucosas. ¿Ya? En contra de la gradiente, ¿no? Listo. Entonces, el sodio necesita regresar. ¿Ya? El sodio necesita regresar. Entonces, para eso, se va a encontrar con una proteína transportadora, la SGLT. Entonces, gracias a la SGLT, ¿ya? Vamos a poner por acá, a la SGLT, el sodio regresa a la célula, pero esto a favor de la gradiente de concentración. Pero en este proceso en el que el sodio está atravesando el SGLT y está ingresando nuevamente a la célula, va a arrastrar consigo a una molécula de glucosa. Aquí tenemos a la glucosa. Y esto lo va a hacer en contra de la gradiente de concentración. ¿Sí? Aquí vemos que hay poco y aquí vemos que hay más, en contra de la gradiente de concentración. Entonces, así funcionan estos transportadores asociados a sodio-glucosa, los SGLT, donde permite el ingreso o permite que la glucosa atraviese la membrana, pero aprovechando la energía que se generó por la gradiente electroquímica. En este caso, esta diferencia de las concentraciones de iones sodio. ¿Ok? Listo, entonces así funcionan los SGLT. Ahora, los SGLT también son una familia proteica, una familia de proteínas, donde hasta la fecha se conocen 6 isoformas, ¿ok? 6 isoformas. ¿Okay? 6 isoformas de esta familia proteica. Entonces vamos a mencionar a las más estudiadas, a la SGLT1 y a la SGLT2. ¿Okay? SGLT1. Ok, la SGLT1 se va a encontrar principalmente en el intestino delgado, presente principalmente en el intestino delgado. ¿Ya? Pero también vamos a encontrarlo en el riñón, específicamente en el túbulo renal. ¿Sí? En el túbulo renal. Ok, en el segmento 3, ¿sí? En el segmento 3 del túbulo renal. Listo, ese es el SGLT1. Después también tenemos al SGLT2. El SGLT2 se va a encontrar principalmente en el riñón, a nivel de la nefrona. ¿Sí? A nivel de la nefrona. Específicamente en el segmento S1 y S2 del túbulo contorneado proximal. ¿Okay? Del túbulo contorneado proximal, ¿okay? A nivel de la nefrona, en el segmento S1 y S2 del túbulo contorneado proximal. El SGLT2 es el encargado de aproximadamente el 90% de la reabsorción de la glucosa, ¿sí? De la reabsorción, ¿sí? De la reabsorción de la glucosa, ¿okay? De la glucosa. ¿Sí? Aproximadamente el 90% de la reabsorción de la glucosa se lleva a cabo gracias a los SGLT2 que se encuentran en la nefrona. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta manera va a atravesar la glucosa la membrana. Puede ser de dos maneras. Por los GLUT, que llevan a cabo el transporte por un tipo de transporte pasivo, de tipo difusión facilitada, o también puede ser por un tipo de transporte activo, de tipo secundario, gracias a los SGLT. Los transportadores asociados a sodio-glucosa.